Israel se encuentra en una situación política compleja en Medio Oriente, enfrentando tensiones constantes con grupos como Hamás en la Franja de Gaza y con varios países árabes. La relación con Hamás es especialmente conflictiva, ya que este grupo controla Gaza y ha protagonizado múltiples enfrentamientos armados con Israel. Además, las relaciones con naciones árabes han sido históricamente tensas, aunque en los últimos años se han observado intentos de normalización a través de acuerdos diplomáticos. Con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, se han propuesto iniciativas que podrían influir en estas dinámicas. Una de las propuestas más controvertidas es la intención de que Estados Unidos tome el control de la Franja de Gaza, desplazando a su población palestina hacia países vecinos como Egipto y Jordania, y transformando la zona en un centro turístico bajo administración estadounidense. Este plan ha sido recibido con apoyo en ciertos sectores de Israel, que lo ven como una oportunidad para eliminar una fuente constante de conflicto en su frontera sur. No obstante, la propuesta ha generado críticas a nivel internacional. Organizaciones como las Naciones Unidas han calificado el plan como una forma de limpieza étnica, y países árabes han expresado su rechazo, argumentando que podría desestabilizar aún más la región y poner fin a la solución de dos estados para el conflicto israelí-palestino. Sin duda, la situación en Medio Oriente es cada vez más compleja. La incertidumbre crece y muchos temen que una guerra a gran escala pueda estallar en cualquier momento. Sin embargo, en medio de este panorama incierto, como cristianos, debemos acudir a la palabra de Dios. En ella encontramos revelaciones claras sobre el destino de Israel, y una de las profecías más detalladas sobre su futuro es la de las 70 semanas de Daniel. Por esta razón, estimado oyente, si deseas conocer lo que la Biblia nos dice sobre el futuro de Israel y el posible papel que Donald Trump podría desempeñar en este escenario profético, te invitamos a que nos acompañes en el siguiente estudio bíblico. Dicho esto, iniciemos con la guía y dirección del Espíritu Santo. Al final del período de los reyes de Israel, el rey Nabucodonosor II de Babilonia atacó y conquistó al pueblo de Judá. Su ejército no solo destruyó completamente el templo y gran parte de Jerusalén, sino que también llevó cautivos a muchos israelitas en 3 deportaciones sucesivas hacia Babilonia. El exilio en Babilonia marcó un punto crucial en la historia bíblica, ya que fue un juicio divino sobre Judá debido a su desobediencia. El profeta Jeremías había profetizado que este destierro duraría 70 años. Además, Dios aseguró a través de Jeremías que, al cumplirse este periodo, intervendría en favor de su pueblo, cumpliendo su promesa de restauración y permitiéndoles regresar a su tierra. A medida que se acercaba el final de esos 70 años, el profeta Daniel, quien también había sido llevado cautivo a Babilonia, comprendió las palabras de Jeremías y reconoció que la profecía estaba a punto de cumplirse. En el capítulo 9 de su libro, específicamente en los versículos 1 al 19, vemos a Daniel orando fervientemente a Dios. En su oración, confiesa los pecados del pueblo, suplica el perdón divino y ruega por la restauración de Jerusalén y de la nación de Israel. Cabe recordar que en los capítulos 7 y 8 del libro de Daniel, el profeta había recibido visiones acerca de los imperios gentiles y su futuro. Sin embargo, su mayor preocupación era el destino de Israel una vez finalizado el tiempo del cautiverio. En respuesta a su oración, Dios le reveló la profecía de las 70 semanas, la cual delinearía el futuro de su pueblo y el cumplimiento del plan divino. Leamos los versículos 20 al 23 del capítulo 9 de Daniel. Aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden, y entiende la visión. La respuesta a la oración de Daniel no tardó en llegar. Dios envió al ángel Gabriel, quien en este pasaje aparece con la apariencia de un varón, para anunciarle que su plegaria había sido escuchada y para revelarle el plan divino sobre el futuro de Jerusalén, el templo y el pueblo de Israel. Es significativo que Gabriel llegara hasta Daniel a la hora del sacrificio de la tarde, ya que durante su exilio en Babilonia, los judíos no podían presentar sacrificios, pues estaban lejos de Jerusalén y además el templo había sido destruido. Sin embargo, los creyentes fieles utilizaban ese momento para orar, pidiendo a Dios la restauración de su pueblo y su santuario. Daniel recibiría sabiduría y entendimiento, porque como le dijo Gabriel,
eres muy amado. Esto nos recuerda que incluso los fieles necesitan la iluminación de Dios para comprender sus propósitos y su voluntad. Daniel ilustró el principio que cuando buscamos a Dios diligentemente, a menudo recibimos más de lo que pedimos. Continuemos leyendo el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Existe un consenso casi universal entre los eruditos y comentaristas de la Biblia, de que este pasaje se refiere a 70 periodos de 7 años, es decir, semanas de años. En el hebreo antiguo, la palabra traducida como semanas simplemente indica una unidad de 7. Aunque a menudo se usa para referirse a un periodo de 7 días, también puede aplicarse a un periodo de 7 años. Los judíos estaban familiarizados con la idea de semanas de años debido a la práctica del año sabático, en la cual los años se organizaban en ciclos de 7. Esta importante profecía sigue ese mismo patrón, considerando cada semana como un periodo de 7 años. Un ejemplo claro de esta forma de uso se encuentra en Génesis capítulo 29, versículos 15 y 28, donde la palabra hebrea shabuwa se emplea tanto para un ciclo de 7 días como para un ciclo de 7 años dentro del mismo contexto. Por lo tanto, podemos concluir que las 70 semanas proféticas abarcan un total de 490 años, 70 semanas por 7 años por semana. Otro aspecto fundamental es que esta profecía está centrada específicamente en el pueblo de Daniel, es decir, los judíos, y en su ciudad santa Jerusalén. Ahora bien, veamos lo que será cumplido en las 70 semanas. Notemos lo que continúa diciendo el versículo 24. Para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Lo primero que debemos notar es que el ángel Gabriel le explica a Daniel que, después de un periodo de 70 semanas, vendría una serie de 6 bendiciones sobre Israel. Antes de analizar la duración exacta de este periodo, es importante enfocarnos en la descripción de estas bendiciones. Las 3 primeras están relacionadas con la eliminación del pecado, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Aunque en tiempos de Jesús los judíos no reconocieron su necesidad de ser perdonados, este fue precisamente el propósito central de su primera venida. Las 3 últimas bendiciones tienen que ver con el establecimiento del reino de Cristo en la tierra, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Israel solo podrá experimentar esta justicia eterna cuando el Mesías establezca su reino en la tierra. Sin embargo, antes de que eso ocurra, deberán ser justificados por la fe en el sacrificio de Cristo. En ese momento todas las profecías se cumplirán completamente, marcando el tiempo para sellar la visión y la profecía. Asimismo, será la ocasión en la que el Mesías será reconocido y coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores, cumpliendo así el propósito de ungir al Santo de los Santos. Es interesante notar que estas 6 bendiciones están en armonía con la oración que Daniel hizo a Dios, pidiendo el perdón de los pecados de Israel y su restauración. Podemos observar que el primer grupo de 3 bendiciones está relacionado con la primera venida de Cristo, cuando Él proveyó el perdón de los pecados. Mientras que el segundo grupo apunta a su segunda venida, cuando establecerá su reino visible en la tierra. Sin embargo, Israel sigue en un estado de incredulidad, por lo que el cumplimiento total de estas profecías, tal como fueron reveladas a Daniel, ocurrirá hasta la segunda venida de Cristo. Tal como lo expresó el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11 versículos 25 al 27. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo. Como dicen las Escrituras, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad, y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Este pasaje refuta a aquellos que insisten que Dios ha terminado para siempre con Israel como nación, y que la Iglesia ha tomado su lugar, apropiándose de todas las promesas dadas a Israel en el Antiguo Testamento. El texto nos dice, vendrá de Sión el libertador. En este caso, el apóstol Pablo está citando el libro del profeta Isaías. Las citas de Isaías dejan claro que Dios aún tiene un plan de redención para Israel, un propósito que aún está en curso y que se cumplirá en su debido tiempo. Hoy en día, muchos intentan acabar con Israel, e incluso algunos cristianos desean su desaparición. Sin embargo, Dios cuida de Israel, porque Él es fiel y siempre cumple sus promesas. Continuemos leyendo los versículos 25 y 26 del capítulo 9 de Daniel.
Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Como hemos analizado, las 70 semanas proféticas abarcan un periodo total de 490 años, 70 semanas multiplicadas por 7 años por semana. Uno de los aspectos clave para comprender correctamente la profecía de las 70 semanas es identificar el momento en que este periodo debía comenzar. Veamos lo que el ángel Gabriel le dijo a Daniel. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Según esto, el punto de partida para contar las 70 semanas debe ser la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. La pregunta es, ¿cuándo ocurrió esto? A lo largo de la historia bíblica, se emitieron 4 decretos que podrían haber cumplido esta descripción. En primer lugar, Ciro hizo un decreto dándole a Esdras y a los cautivos de Babilonia el derecho de regresar a Jerusalén y reconstruir el templo en el año 538 a.C. En segundo lugar, Darío hizo un decreto dándole a Esdras el derecho de reconstruir el templo en el año 517 a.C. En tercer lugar, Artajerjes hizo un decreto dándole permiso a Esdras, un pasaje seguro, y provisiones para regresar a Jerusalén para reconstruir el templo en el año 458 a.C. En cuarto lugar, Artajerjes hizo un decreto dándole a Nehemías permiso, un viaje seguro y provisiones para regresar a Jerusalén para reconstruir la ciudad y las murallas en el año 445 a.C., tal como alude en Nehemías capítulo 2 versículos 1 al 8. De estos 4 decretos, solo el último cumple con la descripción de una orden para restaurar y edificar Jerusalén, ya que los 3 primeros se centraban exclusivamente en la reconstrucción del templo, sin mencionar la plaza ni el muro. Por lo tanto, la fecha más precisa para iniciar el conteo de las 70 semanas es el año 445 a.C. Además, el relato de Nehemías confirma que la restauración de Jerusalén se llevó a cabo en tiempos difíciles, tal como había sido revelado a Daniel en la profecía. Ahora bien, analicemos el final de las primeras 69 semanas de la profecía. La profecía de las 70 semanas se divide en 2 grandes bloques, uno de 69 semanas y otro de 1 semana. A su vez, la primera parte se divide en 2 periodos. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Sin embargo, no contamos con una explicación definitiva para esta última división. El primer período de 69 semanas de años equivale a 483 años, y se nos dice que este tiempo transcurriría hasta el Mesías príncipe, momento en el cual se quitará la vida al Mesías. Para precisar esta cronología, debemos determinar cuándo murió Cristo, y el Nuevo Testamento nos proporciona datos clave. Se nos dice que Jesús comenzó su ministerio en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturea y Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. A partir de esta información, los historiadores han determinado que este acontecimiento ocurrió en el año 29 después de Cristo. Si consideramos que el ministerio de Jesús duró 3 años y que concluyó durante la Pascua judía, podemos calcular que su muerte ocurrió en abril del año 32 después de Cristo. Sin embargo, aquí encontramos un aparente problema. Desde el año 445 a.C., cuando Artajerjes emitió el decreto, hasta el año 32 después de Cristo, cuando Cristo fue crucificado, transcurrieron 477 años, en lugar de los 483 años, 69 semanas de años, que indica la profecía. Para resolver esta diferencia, es fundamental considerar un detalle importante. Los años bíblicos o proféticos no eran de 365 días, como los nuestros, sino de 360 días. Esto se puede comprobar en el libro de Apocalipsis, donde se equiparan 42 meses con 1260 días, lo que indica que los meses proféticos tenían 30 días exactos, y los años eran de 360 días. Si realizamos los cálculos, 477 años multiplicados por 365 días nos da un total de 174.105 días.
Si este resultado lo dividimos entre 360 días, años proféticos, obtenemos exactamente 483 años. Este resultado confirma que la profecía de Daniel se cumplió con exactitud, estableciendo que desde el decreto de Artajerjes hasta la muerte de Cristo transcurrieron exactamente 69 semanas proféticas, es decir, 483 años. Es importante considerar que, con la muerte de Jesús, la profecía de las 70 semanas quedó detenida, ya que dio inicio el período conocido como el tiempo de los gentiles. Por lo tanto, aún queda pendiente una última semana por cumplirse. Esta semana, conocida como la Gran Tribulación, será un período de 7 años de sufrimiento y turbulencia. Ahora bien, al regresar al relato de Daniel, es crucial prestar atención a un detalle muy significativo. En este punto, encontramos un anuncio claro sobre la muerte del Mesías. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Otra traducción dice, será muerto y no tendrá nada. Esto serviría para enfatizar el total abandono que sufrió Cristo en la cruz, rechazado por los hombres, tratado como un criminal y aún abandonado por el Padre. Los expertos en hebreo nos dicen también que el verbo traducido por quitar no solo implica una acción brutal y definitiva, sino que también evoca el pacto sellado por la muerte de un animal en el sistema levítico. De este modo, la profecía identificaría el sacrificio del Mesías con el nuevo pacto divino que sería sellado con su sangre y que conseguiría el perdón de los pecados y la justificación, tal como había sido anunciado antes, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Ahora, veamos los acontecimientos entre la semana 69 y 70. El versículo 26 del capítulo 9 de Daniel dice: «Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones». Entre la semana 69 y la semana 70, parece haber un paréntesis durante el cual ocurren acontecimientos significativos para Israel. ¿Qué sucede después de la muerte del Mesías? A Daniel se le revela que, tras la muerte de Jesús, Jerusalén y el templo serían destruidos. Desde la perspectiva de Daniel, esta profecía anticipaba la futura destrucción de Jerusalén, que ocurriría después de su restauración. La devastación sería llevada a cabo por el pueblo de un príncipe, que vendrá después de la muerte del Mesías. La mayoría de los teólogos identifican a este pueblo con Roma y al príncipe con el general Tito. Según los registros históricos, en el año 70 después de Cristo, el ejército del general Tito arrasó y quemó Jerusalén y el templo judío. Los soldados romanos desmantelaron el templo piedra por piedra, en busca del oro derretido por el fuego, cumpliendo de manera literal la profecía de Jesús, quien había declarado respecto al templo: «De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada». Por lo tanto, lo que Gabriel le dijo a Daniel es que si bien su ciudad sería restaurada, como de hecho así ocurrió, volvería a ser destruida después de que el Mesías fuera asesinado, algo que también se cumplió con total exactitud. Luego añade: «Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones». Esto puede referirse al hecho de que Jerusalén continuará bajo un estado de guerra hasta el fin. Este periodo se conoce como los tiempos de los gentiles. En Lucas capítulo 21 versículo 24 leemos: «Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan». Según lo que hemos analizado hasta ahora, la destrucción de Jerusalén y su templo no ocurrió de inmediato tras la muerte del Mesías, sino que pasaron más de 30 años antes de que se cumpliera esta profecía. Por lo tanto, la conclusión lógica es que entre la semana 69 y la semana 70 existe un intervalo de tiempo, durante el cual debían desarrollarse estos acontecimientos. Jesús se refirió a este periodo como los tiempos de los gentiles. Durante este tiempo de dominio gentil, Israel seguirá sufriendo y el reloj profético de las 70 semanas quedará detenido. Ahora bien, tal como explica el apóstol Pablo, la incredulidad de Israel ha dado lugar a un paréntesis, permitiendo la entrada de los gentiles, un término que, en este contexto, hace referencia a la Iglesia, compuesta en su mayoría por creyentes gentiles. Sin embargo, una vez que se cumpla la plenitud de los gentiles, llegará el momento en el que todo Israel será salvo. Esto sucederá durante el último periodo de 7 años, correspondiente a la semana 70 de la profecía de Daniel. Ahora analicemos cuándo se cumplirá la última semana. Leamos el versículo 27 del capítulo 9 de Daniel. «Y por otra semana, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
Cuando se termine el tiempo de los gentiles, se cumplirá la última semana. Ahora bien, esta última semana queda dividida en dos partes, tal como acabamos de leer. A la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Veamos qué es lo que tiene que ocurrir en cada una de estas partes. En primer lugar, los primeros 3 años y medio. El texto nos dice que al comenzar esta última semana, el príncipe que ha de venir confirmará el pacto con muchos. Otras traducciones sugieren la idea de que forzará o impondrá el pacto con muchos. En todo caso, ya sea por medio de la diplomacia o la fuerza, el hecho es que Israel volverá a vivir seguro y en paz en su tierra, y podrán volver a reedificar su templo en Jerusalén. Notemos que al comenzar la segunda parte de esta semana, el príncipe que ha de venir hará cesar el sacrificio y la ofrenda, lo que implica que el templo judío volverá a estar en funcionamiento. Hoy en día, parece imposible imaginar que esto pueda llegar a suceder. Debemos recordar que el sitio donde en el pasado estuvo el templo judío es actualmente ocupado por la cúpula de la roca, el tercer lugar más sagrado para el Islam. Según la tradición islámica, Mahoma afirmó haber ascendido al cielo desde ese lugar. Pensar que los judíos podrían tomar este espacio sagrado de los musulmanes parece algo impensable. Actualmente, hay aproximadamente 1.500 millones de musulmanes en el mundo, en contraste con los 14 millones de judíos dispersos por todo el planeta. En este contexto, resulta difícil comprender cómo ese príncipe que ha de venir logrará persuadir a los musulmanes para que permitan que el lugar donde hoy se encuentra la cúpula de la roca sea utilizado para la construcción del tercer templo judío, un sitio de gran importancia para sus vecinos históricamente enfrentados. Algunos estudiosos de la escatología sugieren que el anticristo confirmará los acuerdos de Abraham, un proceso que comenzó en 2020 y ha marcado un punto de inflexión en la política de Oriente Medio. A lo largo de más de 70 años, la postura de los países árabes respecto a Israel ha ido evolucionando dentro del contexto del conflicto palestino-israelí. Como señala Julieta Espín, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea, el mayor acercamiento entre ambas partes se produjo en 2020, cuando 4 países árabes e Israel firmaron los acuerdos de Abraham, con el objetivo de normalizar sus relaciones. Además de Israel, los países que establecieron relaciones diplomáticas en este proceso fueron Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos. Estos acuerdos fueron promovidos y supervisados por la administración estadounidense, entonces liderada por el presidente Donald Trump. Se les dio el nombre de Acuerdos de Abraham en referencia a la importancia de Abraham como figura central en las 3 grandes religiones monoteístas, Islam, Judaísmo y Cristianismo. Ahora bien, ¿qué incluyen los Acuerdos de Abraham? Los acuerdos fueron negociaciones bilaterales, lo que significa que Israel firmó un pacto individual con cada país, en lugar de un acuerdo multilateral conjunto. A través de estos tratados, los países firmantes reconocen a Israel como un Estado soberano y establecen relaciones diplomáticas oficiales. Actualmente, se están explorando iniciativas para ampliar los Acuerdos de Abraham, un esfuerzo conocido como Acuerdos de Abraham 2.0. Esta estrategia busca fortalecer las alianzas diplomáticas y estratégicas, con el propósito de consolidar un Medio Oriente más estable y pacífico. Países como Arabia Saudita y Omán están siendo considerados para unirse a esta iniciativa, lo que podría transformar significativamente la dinámica geopolítica de la región. En una entrevista realizada en 2024, Donald Trump reafirmó su compromiso de expandir los acuerdos de Abraham si regresaba a la presidencia, calificándolos como una prioridad absoluta de su administración. Trump sugirió que, en el plazo de un año, una amplia coalición de naciones de Oriente Medio podría sumarse a estos acuerdos, con el objetivo de normalizar las relaciones entre Israel y los países árabes. Ahora que Trump ha vuelto a la presidencia de Estados Unidos, hay gran expectativa sobre la reanudación y expansión de los acuerdos de Abraham. No se sabe con certeza cuántos países árabes podrían unirse a este proceso de reconciliación con Israel, pero algunos estudiosos de la profecía bíblica sugieren que, en última instancia, será el anticristo quien confirmará y consolidará estos acuerdos con muchas naciones, ya que en Daniel capítulo 9, versículo 27, se menciona lo siguiente: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Si esta interpretación es correcta, esto podría significar que los acuerdos de Abraham podrían evolucionar hasta convertirse en un pacto mayor, patrocinado por el anticristo. Esto, a su vez, abriría el camino para que Israel construya su tercer templo, un evento profético de gran importancia dentro de la escatología bíblica. En segundo lugar, los últimos 3 años y medio. Al iniciar la segunda mitad de la última semana, este príncipe que ha de venir, el anticristo, no se conformará únicamente con la fama obtenida por sus impresionantes logros políticos, sino que también buscará ejercer dominio sobre el ámbito religioso.
Para ello pondrá fin a los sacrificios en el templo, consolidando así su autoridad. Notemos lo que dice el relato bíblico. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Además, impondrá su autoridad sobre el mundo, exigiendo ser adorado como si fuera Dios. Esto fue profetizado por el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto sucederá a la mitad de la semana, es decir, al cumplirse 3 años y medio. Cabe recordar que el libro de Apocalipsis describe estos 2 períodos como 42 meses o 1260 días, y Daniel los menciona como tiempo, tiempos y medio tiempo. A la mitad de la última semana, este príncipe que ha de venir revelará su verdadero carácter e intenciones. Ya no será el astuto político que lograba acuerdos sorprendentes, sino que utilizará su poder para imponer por la fuerza el culto a su propia persona. El libro de Apocalipsis nos advierte que un falso profeta levantará una imagen en honor a este gobernante y que toda la humanidad será obligada a adorarla bajo amenaza de muerte. Asimismo, durante este periodo, este líder desatará una persecución global contra el pueblo judío, marcando uno de los momentos más oscuros de la historia. Fijémonos en lo que dice a continuación. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Dado que la palabra traducida aquí como muchedumbre significa literalmente alas, este pasaje también puede interpretarse de la siguiente manera. Después, con las alas de las abominaciones, vendrá el desolador o la desolación. La idea central es que será un tiempo de abandono de la ley de Dios, lo que permitirá que este oscuro personaje emerja sin encontrar resistencia. Sin embargo, es importante destacar que su propósito final será traer desolación y destrucción sobre el mundo. Esto implica que el anticristo cometerá todo tipo de abominaciones contra Israel, pero Dios, en su soberanía, usará estos acontecimientos para purificar y restaurar a su pueblo. En la actualidad, la mayoría de los judíos no reconocen a Jesús como su Mesías. Sin embargo, se acerca un tiempo de tribulación y prueba, cuyo propósito será conducirlos a Él para su salvación. En Jeremías capítulo 30 versículos 7 y 9 leemos: «Ah, cuán grande es aquel día, tanto, que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello, y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios, y a David su rey, a quien yo les levantaré». Como se describe en Jeremías capítulo 30, el tiempo de angustia de Jacob parece ir más allá de las tragedias ocurridas durante las invasiones y el exilio babilónico. Se trata de un tiempo futuro de gran aflicción, específicamente designado para el pueblo judío, y es descrito vívidamente por Jesús en el discurso del Monte de los Olivos, donde lo relaciona con lo que llamó la abominación desoladora. Al conectar Jeremías capítulo 30 con Mateo capítulo 24, podemos ver que lo que comúnmente llamamos la gran tribulación es, en esencia, el tiempo de angustia para Jacob. Será el momento en que un poderoso y despiadado líder mundial, el anticristo, y el gobierno que representa intentarán destruir al pueblo judío. A través de estos acontecimientos, Satanás mismo buscará acabar con Israel, utilizando al anticristo y su sistema de gobierno como instrumentos para llevar a cabo su plan de devastación. Esto no minimiza la persecución que también se presentará contra los seguidores de Jesús, tanto judíos como gentiles, durante ese tiempo. Sin embargo, en el plan de Dios de las edades, esto se señala como el tiempo de la angustia para Jacob, porque Dios usará esta gran aflicción para obrar en medio de ella y a través de ella traer salvación al pueblo judío. Prestemos atención a lo que dice el texto de Jeremías: «Pero de ella será librado». A través de este periodo de tribulación sin precedentes que vendrá sobre el pueblo judío, Dios intervendrá para rescatarlo y traerle salvación. Él los guardará, los protegerá y los guiará hacia la fe en su verdadero Mesías, Jesucristo. Todo esto también fue profetizado por el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 11, versículos 25 al 27. «Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados». Por otro lado, finalmente, Dios hará justicia y tomará cuentas al anticristo, quien, según la profecía de Apocalipsis capítulo 19, será arrojado al lago de fuego. Esto se alinea con lo que Gabriel le anunció a Daniel sobre el desenlace de las 70 semanas, terminar la prevaricación y poner fin al pecado.
Este acontecimiento tendrá lugar al final de la semana 70 de Daniel, durante la segunda venida del Hijo de Dios, cuando destruirá al hombre de pecado con el espíritu de su boca y lo aniquilará con el resplandor de su venida. De esta manera, pondrá fin a su rebelión e iniquidad, estableciendo justicia eterna sobre la tierra. Así dará inicio a su reino milenial, el cual precederá al reino eterno. Estimado oyente, tomemos un momento para reflexionar. En este momento, estamos viviendo en ese paréntesis profético entre la semana 69 y la semana 70 de Daniel. Al observar el estado actual del mundo, nos damos cuenta de que el inicio de la semana 70 de Daniel podría estar muy cerca. Este periodo de 7 años, conocido como la Gran Tribulación, comenzará después del rapto o arrebatamiento, cuando el Señor Jesucristo vendrá en las nubes, no aún a la tierra, para llevar consigo a su iglesia. En un sentido práctico, este conocimiento debe llevarnos a comprender la importancia de los eventos actuales, especialmente en el contexto de las crisis y guerras que enfrentan Israel y el Medio Oriente. A pesar del conflicto y la oposición, sabemos que todo esto llegará a su fin cuando Jesús regrese, y el pueblo de Israel finalmente lo reconozca como su Mesías. Por esta razón, es crucial que oremos por Israel, pidiendo que Dios lo proteja y guíe en este tiempo de incertidumbre. Al mismo tiempo, este panorama profético nos debe impulsar a actuar con urgencia en la tarea de compartir el Evangelio de Jesucristo, alcanzando a aquellos que aún no le conocen antes de que esta era llegue a su desenlace. Y así llegamos al final de este video. Esperamos sinceramente que la información compartida haya sido útil y enriquecedora para ustedes, y que haya aportado algo valioso a su comprensión o interés sobre el tema tratado. Agradecemos mucho su tiempo y atención, y nos encantaría que nos acompañaran en el próximo video. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.